¿Deja vu recuerdos de vidas pasadas o mensajes del universo? ¿Alguna vez has sentido que ya viviste un momento exacto antes, aunque sabes que es imposible? El déjà vu es una de las experiencias más misteriosas que pueden ocurrirnos y durante siglos ha sido asociado con vidas pasadas, dimensiones paralelas y mensajes ocultos del universo. Pero, ¿qué significa realmente? Algunas corrientes espirituales creen que el déjà vu es una señal de que nuestra alma recuerda experiencias de encarnaciones anteriores, un eco de memorias que quedaron grabadas en nuestra conciencia. Otros sugieren que podría ser una sincronización con el plan divino del universo, una señal de que estamos en el camino correcto o que nuestra frecuencia vibratoria está cambiando. ¿Y si el déjà vu es un mensaje del cosmos que intenta despertarnos a una verdad superior? Desde una perspectiva científica, el déjà vu ha sido estudiado como un fenómeno del cerebro, una falla en la memoria o incluso una alteración en la percepción del tiempo. Sin embargo, hay casos sorprendentes que desafían cualquier explicación racional y nos llevan a preguntarnos: ¿estamos reviviendo momentos de otra vida o conectando con una realidad oculta? En este video exploramos las teorías más fascinantes sobre el déjà vu y su relación con la espiritualidad, el karma y la reencarnación. Prepárate para cuestionar la realidad y descubrir si estos extraños momentos son realmente recuerdos de vidas pasadas o mensajes del universo. No te lo pierdas. Déjà vu y espiritualidad. Una señal del universo. El déjà vu ha sido durante siglos un enigma que despierta la curiosidad de científicos, filósofos y místicos. Mientras que la ciencia lo explica como un fallo en la memoria o un cortocircuito en el cerebro, muchas tradiciones espirituales consideran que es mucho más que una simple ilusión. Se cree que podría ser una señal del universo, una pista de que estamos exactamente donde debemos estar en nuestro camino espiritual. ¿El déjà vu como un mensaje de nuestra alma? Desde una perspectiva esotérica, el déjà vu puede interpretarse como un recordatorio de nuestra misión de vida, un eco de nuestro destino que nos indica que estamos siguiendo el camino correcto. Es como si nuestra alma ya supiera lo que va a suceder y, en un breve instante, nos dejara sentir esa conexión con un conocimiento superior. Algunas filosofías espirituales afirman que antes de nacer, nuestra alma elige ciertas experiencias clave que nos ayudarán a evolucionar. Cuando experimentamos un déjà vu, podríamos estar reconociendo esos momentos predestinados, como si el universo nos estuviera diciendo: detente un momento. Esto es importante. Presta atención. Déjà vu y conexión con el yo superior. Otra teoría espiritual fascinante sugiere que el déjà vu es un mensaje de nuestro yo superior, esa parte de nuestra conciencia que está en sintonía con el universo y que nos guía en nuestro viaje espiritual. Cuando sentimos déjà vu, podríamos estar alineándonos con nuestra frecuencia vibratoria más elevada, conectándonos con nuestra intuición y percepción espiritual. Esto podría explicar por qué algunas personas sienten que el déjà vu trae consigo una sensación de familiaridad, seguridad o incluso claridad sobre una situación o persona. Si lo vemos desde esta perspectiva, cada episodio de déjà vu es una invitación a ser más conscientes de nuestra realidad y confiar en nuestro camino espiritual. En lugar de descartarlo como una simple casualidad, podríamos preguntarnos: ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Por qué me siento así en este lugar o con esta persona? ¿Será una señal de que estoy en el camino correcto? El déjà vu y las sincronías universales. Muchos creen que el déjà vu está estrechamente ligado a las sincronías, esos eventos aparentemente aleatorios pero que tienen un profundo significado en nuestras vidas. Por ejemplo, imagina que estás pensando en cambiar de trabajo y, de repente, sientes un déjà vu al conversar con alguien que menciona una oportunidad laboral interesante. O quizás visitas un lugar desconocido y experimentas esa sensación de haber estado allí antes. ¿Es una simple coincidencia o el universo está tratando de decirte algo? Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, creía que estas coincidencias significativas eran una manifestación de la interconexión entre nuestra mente y el universo. En este sentido, el déjà vu podría ser una forma en la que el cosmos nos da señales para guiarnos en nuestra evolución espiritual. ¿Qué hacer cuando experimentamos un déjà vu? Si el déjà vu es una señal del universo o un mensaje de nuestra alma, entonces no deberíamos ignorarlo.
Aquí hay algunas cosas que podríamos hacer cuando sentimos esta extraña sensación. Detente por un momento y analiza la situación donde estás. ¿Con quién? ¿Qué emoción te genera el déjà vu? Escucha tu intuición. A veces, el déjà vu nos da pistas sobre decisiones importantes. ¿Sientes que debes actuar de cierta manera? Escribe tu experiencia. Mantener un diario de déjà vu podría ayudarte a encontrar patrones y descubrir mensajes ocultos. Medita sobre ello. La meditación puede ayudarte a conectar con tu yo superior y comprender mejor el significado de estos momentos. Déjà vu y karma. ¿Lecciones del pasado? El concepto de karma sostiene que todas nuestras acciones generan consecuencias que pueden manifestarse en esta vida o en futuras encarnaciones. Desde esta perspectiva, el déjà vu no es solo un fenómeno psicológico, sino una señal kármica, un eco de experiencias pasadas que regresan para darnos una lección, guiarnos o recordarnos un compromiso pendiente. Se cree que el déjà vu puede ser una manifestación de nudos kármicos, es decir, situaciones, relaciones o desafíos que hemos vivido en vidas anteriores y que, de alguna manera, vuelven a nuestra conciencia en la vida actual. Pero, ¿cómo podemos interpretar estos momentos? ¿Qué nos quiere decir el universo cuando sentimos un déjà vu? Déjà vu y relaciones kármicas. Encuentros más allá del tiempo. Uno de los casos más comunes de déjà vu ocurre cuando conocemos a una persona por primera vez, pero sentimos que ya la hemos visto antes, incluso sin una explicación lógica. Esta sensación puede ser una señal de que nuestras almas ya han interactuado en vidas pasadas y que la conexión entre ambos trasciende esta existencia. ¿Por qué algunas personas nos resultan tan familiares desde el primer momento? Según la teoría del karma, nuestras almas tienden a reencontrarse con aquellos con quienes tenemos cuentas pendientes. Esto puede significar que compartimos un vínculo especial en otra vida y que, por razones espirituales, debemos sanar, aprender o evolucionar juntos. Por ejemplo, puede que en una vida pasada tuviste un lazo fuerte con alguien y ahora se te da la oportunidad de vivir una relación diferente con esa misma alma. Quizás lastimaste o fuiste lastimado por alguien en el pasado, y el déjà vu surge cuando te reencuentras con esa alma para aprender el perdón y la compasión. En otros casos, el déjà vu puede ser una advertencia kármica que nos recuerda experiencias difíciles del pasado para que no repitamos los mismos errores. Cuando experimentamos un déjà vu con una persona, puede ser útil preguntarnos: ¿por qué me siento así con esta persona? ¿Hay emociones intensas, positivas o negativas, sin una explicación clara? ¿Siento que tengo algo que aprender o resolver con esta persona? Si sientes un déjà vu fuerte con alguien, obsérvalo como una oportunidad espiritual para descubrir qué papel juega en tu evolución y crecimiento. El déjà vu como advertencia o segunda oportunidad. Otra interpretación kármica del déjà vu es que puede ocurrir en momentos clave de nuestra vida, especialmente cuando estamos a punto de tomar una decisión importante. Algunas corrientes espirituales creen que el déjà vu es un aviso del alma, un eco de experiencias pasadas que nos ayuda a elegir un camino diferente. Es como si el universo nos diera una segunda oportunidad para actuar con más sabiduría. Ejemplo 1. Imagina que estás por aceptar un trabajo y, de repente, sientes un fuerte déjà vu en la oficina. Esta sensación podría estar relacionada con una experiencia similar en una vida pasada donde tomaste una decisión errónea o donde aprendiste algo valioso. Ejemplo 2. Si sientes un déjà vu en una discusión con alguien, tal vez es una señal de que ya has vivido este conflicto antes y que ahora tienes la oportunidad de manejarlo de una manera más consciente y equilibrada. Es como si nuestra alma nos dijera: recuerda lo que pasó la última vez. ¿Qué harás diferente ahora? Cada déjà vu es una invitación a reflexionar sobre nuestro camino kármico y a ser más conscientes de nuestras acciones y decisiones. Déjà vu y ciclos kármicos. ¿Repetimos lecciones hasta aprenderlas? El karma funciona en ciclos. Lo que no aprendemos en una vida, se repite en la siguiente hasta que finalmente integramos la lección. Desde esta perspectiva, el déjà vu podría ser un recordatorio de que estamos atrapados en un patrón kármico que necesitamos resolver. Por ejemplo,
Si sientes un déjà vu en una relación amorosa y notas que se repiten las mismas dinámicas de otras relaciones, puede ser una señal de que sigues atrayendo el mismo tipo de experiencia para aprender una lección importante. Si vives situaciones repetitivas en el trabajo, en amistades o en conflictos familiares y sientes déjà vu, quizás el universo te está mostrando que sigues reaccionando de la misma manera y necesitas cambiar tu enfoque. Reflexión kármica. En vez de ver el déjà vu como una simple sensación pasajera, podríamos usarlo como una herramienta de crecimiento espiritual, preguntándonos: ¿estoy repitiendo un patrón? ¿Cómo puedo tomar una mejor decisión esta vez? ¿Qué aprendizaje me trae esta experiencia? ¿Cómo usar el déjà vu para sanar el karma? Si el déjà vu está relacionado con lecciones kármicas, podemos usar esta experiencia de manera consciente para sanar y avanzar espiritualmente. Aquí te dejamos algunos consejos. Medita y reflexiona. Después de experimentar un déjà vu, tómate un momento para analizar la situación. Pregunta a tu interior si hay algo que necesitas recordar o comprender. Escucha tu intuición. A veces, el déjà vu es un mensaje sutil de nuestro yo superior. No lo ignores. Observa si te está guiando hacia una dirección en particular. Rompe patrones negativos. Si el déjà vu te muestra una situación que has repetido antes, pregúntate: ¿cómo puedo actuar diferente esta vez? Esto te ayudará a romper ciclos kármicos. Regresión a vidas pasadas. Algunas personas recurren a terapias de regresión para descubrir si el déjà vu está relacionado con experiencias de vidas anteriores y sanar memorias inconscientes. Practica el perdón y la gratitud. Muchas lecciones kármicas están ligadas a sanar relaciones. Si el déjà vu te conecta con una persona de tu pasado, considera practicar el perdón y la gratitud por la lección que trae. En conclusión, el déjà vu es más que una simple anomalía mental, puede ser una ventana a nuestro pasado kármico, una oportunidad de sanar relaciones, aprender lecciones pendientes y tomar decisiones con mayor conciencia. Si lo vemos desde esta perspectiva, cada déjà vu es un mensaje del universo que nos recuerda que estamos en un viaje espiritual de evolución y crecimiento. Al escuchar estas señales, podemos romper ciclos repetitivos y avanzar hacia una vida más plena y consciente. Así que la próxima vez que sientas un déjà vu, en lugar de descartarlo, pregúntate: ¿qué me quiere enseñar el universo con esta experiencia? ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has sentido un déjà vu que te haya hecho reflexionar sobre tu karma o tus vidas pasadas? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. Déjà vu y karma. ¿Lecciones del pasado? El concepto de karma nos dice que cada acción que realizamos genera una reacción, ya sea en esta vida o en futuras encarnaciones. Desde esta perspectiva, el déjà vu podría ser una manifestación de esas conexiones kármicas, una señal de que estamos reviviendo momentos cruciales para nuestra evolución espiritual. El déjà vu es una experiencia que muchas personas describen como la sensación de haber vivido antes un determinado momento, sin poder explicar cómo o por qué. Mientras que la ciencia lo asocia con fallos en la memoria o con procesos cerebrales complejos. En el ámbito espiritual se interpreta como un recordatorio de experiencias pasadas que pueden estar ligadas a nuestra misión de vida o a situaciones que requieren ser comprendidas y trascendidas. Si el karma implica que las experiencias no resueltas regresan hasta que aprendemos la lección correspondiente, el déjà vu podría ser una señal de que estamos ante una situación que ya hemos enfrentado antes, ya sea en esta vida o en una existencia previa. Pero, ¿cómo podemos interpretar estos episodios desde un enfoque kármico? Déjà vu y relaciones kármicas. Vínculos que trascienden el tiempo. Uno de los escenarios más comunes en los que se experimenta un déjà vu es al conocer a una persona y sentir una conexión inmediata, como si ya la conociéramos de antes. Este fenómeno podría estar relacionado con relaciones kármicas que han existido en vidas pasadas y que regresan en la vida actual para completar un aprendizaje o resolver un conflicto pendiente. Las relaciones kármicas pueden manifestarse en diferentes formas. Algunas de ellas pueden ser positivas, con personas que reaparecen en nuestra vida para apoyarnos, guiarnos o fortalecer nuestro desarrollo personal.
Otras pueden ser más desafiantes, trayendo consigo conflictos o emociones intensas que nos obligan a evolucionar. Cuando se experimenta un déjà vu con alguien, es posible que haya una lección espiritual en juego. Tal vez esa persona ha tenido un papel importante en nuestra vida en el pasado y ahora vuelve con un propósito similar o con la oportunidad de cambiar la dinámica de la relación. En algunos casos, la sensación de familiaridad puede ser un indicio de que existe un vínculo que debe ser explorado con mayor profundidad. Algunas preguntas que pueden ayudar a interpretar estos encuentros son: ¿por qué siento que ya conozco a esta persona? ¿Hay una emoción intensa que surge sin motivo aparente? ¿Esta relación me recuerda a otra experiencia que he tenido en el pasado? Si el déjà vu nos lleva a reflexionar sobre estas preguntas, podríamos estar ante una oportunidad de crecimiento y sanación dentro de nuestro camino kármico. Déjà vu como advertencia o segunda oportunidad. Otro aspecto del déjà vu es su posible función como advertencia o recordatorio de experiencias previas que nos brindan la oportunidad de actuar de manera diferente. Muchas personas experimentan déjà vu en momentos clave de sus vidas, justo antes de tomar una decisión importante o en situaciones que requieren especial atención. Desde una visión kármica, esto podría interpretarse como una señal del universo para que reflexionemos antes de actuar. Tal vez en una vida pasada tomamos una decisión errónea y ahora se nos brinda la oportunidad de elegir de forma más consciente. Por ejemplo, alguien que ha experimentado fracasos repetidos en el amor puede sentir un déjà vu al conocer a una nueva pareja. Esto podría ser una señal de que está a punto de repetir el mismo patrón y que necesita abordar la relación con una nueva perspectiva. Del mismo modo, si alguien siente déjà vu en un entorno laboral, podría ser una advertencia de que está enfrentando una situación similar a una que ya vivió antes y que debe tomar en cuenta las lecciones aprendidas. La clave está en prestar atención a la sensación que acompaña al déjà vu. Si este genera inquietud, podría ser una advertencia. Si produce tranquilidad, tal vez sea una confirmación de que estamos en el camino correcto. Déjà vu y ciclos kármicos. Rompiendo patrones repetitivos. El karma funciona en ciclos y, cuando no aprendemos una lección, esta se repite hasta que logramos comprenderla y trascenderla. Desde esta perspectiva, el déjà vu podría ser una señal de que estamos atrapados en un ciclo kármico que requiere ser resuelto. Muchas personas experimentan patrones repetitivos en su vida, como relaciones fallidas, dificultades económicas o conflictos familiares recurrentes. En algunos casos, estos patrones pueden estar ligados a experiencias de vidas pasadas que no se han cerrado completamente. Si el déjà vu surge en un contexto donde se repiten situaciones difíciles, podría ser una invitación a reflexionar sobre qué aspectos debemos cambiar en nuestra actitud o en nuestras decisiones. Tal vez el universo nos está dando una nueva oportunidad para afrontar el problema de una manera diferente y, al hacerlo, liberarnos de esa carga kármica. Para comprender mejor si estamos repitiendo un ciclo, podemos preguntarnos: ¿esta situación se ha presentado antes en mi vida de manera similar? ¿Estoy reaccionando de la misma manera que en el pasado? ¿Qué puedo hacer diferente esta vez para cambiar el resultado? ¿Cómo utilizar el déjà vu como herramienta de crecimiento espiritual? Si el déjà vu es una manifestación de nuestras conexiones kármicas, podemos utilizarlo de manera consciente para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Algunas formas de hacerlo incluyen: prestar atención a las emociones que surgen. Si el déjà vu genera una sensación de paz, puede ser una confirmación de que estamos en el camino correcto. Si causa incomodidad, tal vez sea una advertencia de que debemos ser más cuidadosos en nuestras decisiones. Reflexionar sobre las circunstancias del momento. Identificar en qué contexto aparece el déjà vu nos puede ayudar a descubrir qué aspecto de nuestra vida requiere mayor atención. Escribir nuestras experiencias. Llevar un diario de déjà vu puede ayudarnos a identificar patrones y encontrar mensajes ocultos en estas experiencias. Explorar la meditación y la regresión a vidas pasadas. Algunas técnicas espirituales pueden ayudarnos a conectar con recuerdos más profundos y a comprender mejor la relación entre el déjà vu y nuestro camino kármico. Tomar decisiones más conscientes. Si el déjà vu es una señal de que estamos repitiendo una experiencia del pasado,
podemos utilizarlo como una oportunidad para actuar con mayor sabiduría y cambiar nuestro destino. Conclusión. El déjà vu como una puerta hacia el autoconocimiento. El déjà vu puede ser mucho más que una simple sensación pasajera. Desde una perspectiva espiritual, puede ser una herramienta valiosa para comprender nuestro karma, reconocer nuestras relaciones kármicas y tomar decisiones que nos ayuden a evolucionar. Si cada déjà vu nos brinda la posibilidad de recordar una lección pendiente o nos ofrece la oportunidad de actuar de manera diferente, entonces cada uno de estos momentos es un regalo del universo. En lugar de descartarlos como simples ilusiones, podríamos verlos como señales que nos invitan a profundizar en nuestro camino espiritual y a prestar más atención a las decisiones que tomamos en nuestra vida. El déjà vu nos recuerda que todo está conectado y que nuestras experiencias no son accidentales. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito, a prestar atención a nuestras relaciones y a tomar cada momento como una oportunidad para aprender y crecer. ¿Es el déjà vu un mensaje del universo? El déjà vu es una de las experiencias más enigmáticas que puede experimentar la mente humana. A pesar de los avances en neurociencia y psicología, su verdadera causa sigue siendo un misterio. ¿Es simplemente un fallo en la memoria, o existe una razón más profunda para que ciertas situaciones nos resulten extrañamente familiares? Desde una perspectiva espiritual, el déjà vu podría ser mucho más que una anomalía del cerebro. Para muchos, estos momentos representan señales del universo, mensajes que buscan guiarnos, recordarnos algo importante o despertar nuestra conciencia. En lugar de descartar estas experiencias como simples coincidencias, podríamos preguntarnos, ¿cuál es su verdadero significado? Déjà vu y la naturaleza del tiempo. Un vistazo al futuro o al pasado. Uno de los aspectos más intrigantes del déjà vu es su aparente desafío a la percepción lineal del tiempo. En nuestra experiencia cotidiana, el tiempo parece avanzar de manera ordenada, del pasado al presente y luego al futuro. Sin embargo, el déjà vu nos da la impresión de que el tiempo no es tan rígido como creemos, como si pudiéramos recordar el futuro o acceder a fragmentos de nuestra existencia en otro plano. Algunas teorías espirituales sugieren que el tiempo es una construcción de la mente humana y que, en realidad, todo ocurre simultáneamente en diferentes dimensiones. Desde esta perspectiva, el déjà vu podría ser un destello de un momento que ya hemos vivido en otra línea temporal o una prueba de que nuestra conciencia es capaz de trascender los límites de la realidad física. Quienes creen en la precognición o en la capacidad de prever eventos futuros, sostienen que el déjà vu podría ser una señal de que nuestra intuición ya reconoció ese momento antes de que sucediera en nuestra realidad. Podría ser que, en algún nivel profundo de nuestra conciencia, ya sabemos lo que va a ocurrir antes de que nuestra mente racional lo perciba. Déjà vu como recordatorio de nuestra misión de vida. Otra interpretación espiritual sugiere que el déjà vu ocurre en momentos clave de nuestra vida, cuando estamos en un punto de inflexión o a punto de tomar una decisión importante. En estos casos, el déjà vu actuaría como un recordatorio de nuestra misión de vida, como si el universo nos estuviera enviando un mensaje para que prestemos más atención al presente. En muchas tradiciones espirituales, se cree que antes de nacer elegimos ciertas experiencias, desafíos y aprendizajes que nos ayudarán a evolucionar. Si esto es cierto, el déjà vu podría ser una señal de que estamos siguiendo el camino que nuestra alma ha trazado. Cuando experimentamos un déjà vu, podríamos preguntarnos: ¿en qué momento de mi vida estoy? ¿Hay alguna decisión importante que deba tomar? ¿Este déjà vu me da una sensación de tranquilidad o de advertencia? Si el déjà vu es realmente un mensaje del universo, prestar atención a estas señales podría ayudarnos a tomar decisiones más alineadas con nuestro propósito. Déjà vu y la conexión con otras almas. Otro aspecto fascinante del déjà vu es su relación con las conexiones humanas. Muchas veces, experimentamos déjà vu cuando conocemos a una persona nueva y sentimos que ya la hemos visto antes. Esta sensación puede ser una señal de que existe un vínculo especial con esa persona que trasciende esta vida. Desde la perspectiva de la reencarnación, se cree que algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez en diferentes encarnaciones. Estas conexiones pueden manifestarse a través de sensaciones inexplicables de familiaridad,
profunda confianza o incluso una atracción instantánea sin una razón aparente. Si sientes déjà vu con alguien, podrías preguntarte: ¿siento que conozco a esta persona desde antes? ¿Hay una conexión especial entre nosotros? ¿Podría haber un propósito en este encuentro? Algunos creen que el déjà vu es una confirmación de que estamos reencontrándonos con almas que han sido importantes en nuestra historia espiritual. ¿Cómo interpretar el déjà vu como un mensaje espiritual? Si el déjà vu es un mensaje del universo, es importante aprender a interpretarlo y utilizarlo para nuestro crecimiento personal. Algunas formas de hacerlo incluyen: estar atentos al contexto. ¿Dónde estás cuando sientes el déjà vu? ¿Con quién? ¿Cuál es la situación? A veces, el déjà vu puede estar señalando un momento crucial. Escuchar la intuición. Si el déjà vu viene acompañado de una sensación de tranquilidad, puede ser una confirmación de que estás en el camino correcto. Si genera inquietud, tal vez sea una advertencia para que prestes más atención. Escribir la experiencia. Llevar un diario de déjà vu puede ayudarte a encontrar patrones o mensajes ocultos en estas experiencias. Meditar sobre su significado. Reflexionar en silencio sobre el déjà vu puede ayudarte a recibir insights más profundos sobre lo que el universo quiere decirte. Abrirse a nuevas perspectivas. En lugar de descartar el déjà vu como un simple fenómeno cerebral, considerar su posible significado espiritual puede llevarte a nuevas formas de comprensión. Conclusión. El déjà vu como una oportunidad de expansión de la conciencia. El déjà vu sigue siendo un misterio que nos invita a cuestionar nuestra realidad y la naturaleza del tiempo. Desde una visión espiritual, puede ser una señal del universo, un recordatorio de nuestra misión de vida o una confirmación de que estamos en el camino correcto. Tal vez el déjà vu nos esté diciendo que la vida no es solo lo que percibimos con nuestros sentidos, sino que existen conexiones invisibles que trascienden el tiempo y el espacio. Nos recuerda que hay mucho más por descubrir sobre nuestra existencia y que cada experiencia, incluso la más breve, tiene un significado profundo. Si el déjà vu es un mensaje del universo, la clave está en aprender a escucharlo. Tal vez en estos momentos fugaces se esconde una verdad más grande sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Soy Juan, gracias por escucharme.